Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Indudablemente, La Respuesta tiene el compromiso de compartir con ustedes una experiencia muy agradable que se suscitara con motivo de la iniciativa de la Fuerza Nacional Progresista de coordinar y propiciar un encuentro en la Puerta de la Misericordia, lugar donde sabemos todos, donde Mella diera el trabucazo que diera origen y principio a nuestra independencia. La idea de convocarles allí, a esa Puerta de la Misericordia, pionera de nuestro esfuerzo por la independencia, se reducía a compartir con grupos sociales organizados, organizaciones políticas que se hicieron representar, personalidades independientes que corresponden a lo que llamamos ya el litoral del polo soberano, con la gente nuestra de la Fuerza Nacional Progresista, que estaban allí convocados formalmente, para que se le diera inicio a una tarea interesantísima: la recolección de firmas del pueblo, a fin de obtener con esas firmas el apoyo popular constituido en petición al Congreso Nacional para que apruebe el proyecto de ley que ya está elaborado. Se le dio lectura a su texto para la construcción de ese muro físico que delimitaría los territorios entre Haití y República Dominicana. Algunos han pretendido pervertir por su maledicencia los propósitos del muro. La realidad es que el muro, como todos los muros del mundo, viene o acude a un conflicto y desarrolla una función de separación de las partes en conflicto. Se puede decir que el muro nuestro en esta isla de Santo Domingo es un instrumento formidable para la paz, para la supervivencia de la República Dominicana y para la organización del comercio y de la propia inmigración de manera eficiente, controlada, civilizada, a fin de que los intercambios entre las dos naciones, los dos pueblos, no tengan las características que la comunidad internacional perversa, reconcentrada en el palio de Naciones Unidas y de OEA, ha venido precipitando, y que yo he llamado la balcanización de la isla de Santo Domingo. Esa comunidad internacional torva, siniestra en su representación de los organismos, el mundial y el regional, se han empeñado en destruir el Estado dominicano, suplantar
o en gran medida asediar y aplastar a la población de la parte este de la isla que ocupamos nosotros, porque esa comunidad internacional desde hace 17 años está presente en aquel desastre y no ha podido propiciar ni impulsar soluciones a esa gran desgracia humanitaria. El país más pobre de América Latina y uno de los más pobres del mundo. La comunidad internacional ha creído plausible y pertinente aliviar sus problemas, mandándolo a radicarse en forma masiva y descontrolada en la República Dominicana. Naturalmente, han encontrado una administración de gobierno que no ha sido capaz de oponerle la más mínima resistencia a esa destrucción del Estado dominicano. Por el contrario, ha consentido de tal modo tantas cosas contrarias a la suerte nacional que se puede ir asumiendo que básicamente la comunidad internacional ha podido llegar donde ha llegado por la actividad aprobatoria del gobierno dominicano en todos sus desmanes, en todos sus planes catastróficos para nuestro país. El muro, pues, es un anhelo público nacional extensísimo. Nosotros estamos recibiendo muestras, hemos mandado a hacer todavía más cuadernos, porque de todas partes se nos llama, se nos viene a ver, la gente buscando su cuaderno para recoger las firmas en su vecindario, en la familia, entre los amigos, en las comunidades todas del país. Ahora bien, ese muro tiene además una dimensión diferente a la dimensión física. Se puede construir, es factible. En el mundo hay 32 muros existentes y creo que unos 27 en construcción. Algunos extensísimos, como el de Estados Unidos y México, de más de 3.000 kilómetros. Y la idea es que físicamente no es una cosa del otro mundo poderlo construir. Un pueblo como el nuestro, que ha podido construir un metro, construir elevados, costosísimos, presas importantísimas, la construcción de un muro no le resultaría difícil, lo podría hacer sin mayores sacrificios. Ahora bien, ¿cuál es la otra dimensión? La otra dimensión, y ahí está el valor de la firma, es que el pueblo, cuando logre el esfuerzo común de su litoral, del polo soberano, la Fuerza Nacional Progresista y las otras fuerzas sociales organizadas que concurran al esfuerzo, le pidan al Congreso en una forma masiva que apruebe el proyecto de ley de la Fuerza Nacional Progresista, el país le estaría enviando un mensaje. Primero al mundo, que por encima de la lenidad, de la forma desastrosa que su mando político ha dejado ultrajar a este pueblo, degradarlo, deshonrarlo, por encima de esa fuerza política de poder de hoy, el pueblo toma una decisión y le dice:
a un poder público del Estado, apruebe esa ley, tiene un contenido de soberanía popular de primer grado. Yo diría que cuando se apruebe popularmente el muro, se le estaría enviando además un mensaje potente a los políticos de poder. Se le estaría diciendo, no importa lo que ustedes hagan con su Congreso. Cuando tuvieron que reunirse, venderse, entenderse, hacer todas las combinaciones para llevarse de encuentro la Constitución de la República, lo hicieron. Pueden incluso por encima de 1 millón de firmas que pidan el muro decir que no, porque ese es su poder. Pero eso tiene un costo. Eso tendría consecuencias. Indicaría que ustedes, como sistema de partido político, han fracasado, que el pueblo no está conforme, que el pueblo que no fue consultado y más bien se huyó de él empavorecido para el referéndum, como es una democracia participativa la nuestra, le pide al poder una cuestión crucial. Porque esa petición popular está en la familia del referéndum, en la familia del plebiscito. De manera que era mi deber en este programa referirme a una iniciativa tan valiosa como esta y animarles a ustedes a hacerse de sus cuadernos para escribir la familia, el vecindario, los amigos y tratar de generalizar de la manera más abierta y democrática el esfuerzo. Pero bien, en la semana se produjo algo que es muy importante tratarlo. El gobierno de Haití dictó una resolución, asumió una decisión de impedir que 24 o 25 productos de la economía dominicana, de su industria y de su comercio, puedan pasar por la frontera. Están impedidos de entrar en Haití. Agregan, no sin cinismo, tendrían que hacerlo por mar o por aire. Eso naturalmente es un ataque a las varillas, acero, el cemento, el PVC, los plásticos de la industria de los poderosos de este país. Algunos de los cuales han demostrado una predilección frenética de asociarse con el empresariado haitiano. El gobierno reacciona. ¿Por qué? Porque la República Dominicana, compañía por acciones, la República Dominicana, sociedad anónima, tiene un conflicto. Llama en consulta a su embajador, que es uno de los pasos que los gobiernos dan previo a cualquier rompimiento, ¿no? Haití no tiene ni siquiera embajador aquí. Pero llaman al señor Silié que venga. Qué hidalguía la de este gobierno, cómo defiende su comercio. Sin embargo, cuando queman el consulado, queman la bandera, ennestan la bandera, producen todos los desmanes que se producen en Haití, este gobierno no fue capaz de llamar a su embajador en consulta. Porque lo que había ahí de por medio no era el comercio, sino la soberanía. El respeto a nuestra integridad territorial, nuestra independencia, nuestra condición
de Estado en el mundo. Fíjense qué inferioridad la de este gobierno, injertado como está, de la agenda extranjera. En el fondo, las potencias, eso no lo iban a permitir, es relativo a una cuestión de soberanía, ¿no? Imposible. Ahora, si es comercio, llamen, porque hay que negociar. Los pollos, los huevos, es decir, ¿qué soberanía ni soberanía? Por Dios. Es la doctrina de Juan Dolio, de Montalvo, la que está en curso. No hay nación, no hay Estado, eso fue una ficción. Esa independencia, eso fue imaginado por una serie de ilusos. Esta es la patria, esta de ahora, esta es la patria viva, que está haciendo negocios importantes. ¿Con quiénes? Yo voy a mostrarle esto a ustedes y razonen ustedes. Una distinguida amiga, que es una estrella de la comunicación social, mostró esto. Y yo me sorprendí. Y digo, pero esto es posible, pero yo no he tenido información, nadie ha tenido información aquí de esto. En el periódico Haití Observador, después de 3 semanas de detención en Miami, Olivier Martelly es liberado bajo fianza de $5 millones. El presidente haitiano, Martelly, padre de Olivier, estuvo presente en la audiencia con 4 abogados. Mírenlo ahí. Miren la otra página. Ahí está la foto del joven. ¿A cuáles cargos responde? Está vinculado a un alijo de cocaína que se detuviera y detectara hace 2 meses, 3 meses, en un buque de nombre Manzanares cargado de azúcar, propiedad del grupo Accra de Haití, que está asociado con el grupo Vicini de aquí. ¿Cuál es la significación de que un hecho de esta naturaleza permaneciera tan callado, tan no conocido, no difundido? Que el aparato monstruoso de comunicación del gobierno, que yo llamo muchas veces la máquina del fango, sabe exactamente que estos son sus interlocutores, que es con esa gente que se ha estado tratando. Cuanto menos escándalo estalla ya, cuanto menos se pueda revelar eso que dice un tal Vincho Castillo, una tal respuesta de que el narcotráfico internacional está participando en las operaciones de destrucción de la República Dominicana como una manera de aventajarse con un Estado binacional caótico, Puerto Libre. Olvídense de eso, callado, que no se diga. Eso le indica a ustedes hasta dónde las manipulaciones, ya no del gobierno solamente, sino de los dueños, de los socios, de estos socios. Imagínense ustedes qué presagio es eso, el que se levanta cuando uno comprueba cosas de esa naturaleza. Realmente es para no apenarse, porque ya el tiempo de la pena está siendo agotado. Es para enfadarse.
es para considerar que el abuso está llegando a límites insostenibles. Yo les digo a ustedes que el tiempo tormentoso que estamos viviendo requiere de una atención profunda y penetrante de los hombres públicos, de los analistas, pero además de una atención profunda y penetrante del propio pueblo. El pueblo no puede desentenderse de que es su trastorno mayor. La geopolítica no cesa en su plan. El plan está bajo una dinámica poderosa. Recuerden ustedes que quien está dirigiendo operaciones en la isla, como comisionado en Haití, yo se lo he advertido muchas veces, es uno de los hombres más inteligentes de la tierra, el expresidente Clinton. Ellos se permiten hacer vejaciones tremendas. Y descaradamente el canciller dice, tenemos 81 puntos de entrada ilícita para allá. Se va como de la habitación a la sala. Hay 32 que es vehicular. Como quien dice, qué porquería de soberanía y fronteras que estos señores tienen. Nosotros tenemos atrás el poder del mundo. Y no descansan. En la semana llega un informe más, el informe del Departamento de Estado. Y ese informe es revelador de que República Dominicana figura entre los grandes auspiciadores del tráfico y de la droga. Ese informe del Departamento de Estado, yo lo estuve leyendo. Cuánta bajeza. Y algo que he dicho aquí en este programa, cómo la política norteamericana entra en cierto modo en conflicto con la propia visión estratégica que tienen sus Fuerzas Armadas sobre la región. Las Fuerzas Armadas norteamericanas. Me puse a revisar y localicé un trabajo del teniente coronel Edward Bush, del Comando Sur, el poderío aéreo interinstitucional. Yo lo he leído otras veces. Hay que ver los elogios que ese Comando Sur hace de los esfuerzos dominicanos. Hay que ver cómo ese hombre meticuloso en un trabajo orgánico del comando dice cosas interesantísimas respecto al papel de los dominicanos en la lucha antidroga. ¿Qué podemos aprender del estudio del caso dominicano? Para responder esta pregunta se han de hacer otras dos. ¿Estuvo satisfecho el comandante de la Fuerza de Trabajo Interinstitucional que recibió el apoyo? ¿Fue el poderío aéreo eficaz dentro del organismo interinstitucional? La respuesta a ambas preguntas es un sí rotundo. El contraalmirante Michel comentó que esa línea roja que presentan rastros aéreos ilícitos significan algo para mí. Ese es el 20% del flujo de cocaína y no algo que la YAT puede pasar por alto. De hecho, cada una de esas misiones ilícitas transportaban aproximadamente, se refería a los vuelos y a las trazas de vuelo. ¿Qué dicen ellos sobre eso? Cómo la República Dominicana redujo a cero
el tráfico aéreo, cómo las trazas desaparecieron. Dice, dentro del gobierno de Estados Unidos, las agencias militares y civiles llevan a cabo misiones de recibir y dar apoyo. Sin embargo, esta no es la relación de comando-apoyo que describe el Joint Publication. Las relaciones entre las agencias militares y civiles no equivalen a las autoridades del mando militar. Aquí dice, solo tienen que contemplar los cielos de Santo Domingo y verán y escucharán a nuestros supertucanos patrullando. Todos los días el diario, el periódico dominicano publica artículos sobre entrenamiento con los colombianos, los beneficios a contar con una fuerza aérea táctica entrenada. También han aumentado la cooperación dentro de las agencias antidroga dominicanas. Es decir, describen a República Dominicana en una forma totalmente diferente a lo que hace el Departamento de Estado. Ya yo he pasado muchas veces al entonces procurador Holder, un magistrado importante de allá, fiscal general, como habló aquí en Palacio en el 2011 sobre la colaboración dominicana. Sin embargo, la fragua política del plan siniestro para destruir a la República Dominicana hace su informe inmisericordia, injusto, perverso. Y no debería de hacerlo, porque el titular de la Secretaría de Estado de Estados Unidos es John Kerry. Y ya me han oído ustedes muchas veces decir, es el hombre que más debe saber del desastre del narcoestado que es Haití, porque siendo senador escribió un informe memorable de leyenda sobre la condición del narcoestado de Haití y que se le conoce como el informe Kerry. Ahora parece, con el señor Evan Paul, hay que dar elecciones el 22 de octubre en Haití, porque tenemos grandes tareas que hacer en la isla. En la isla no tiene excusa ni perdón hacerlo así. Este gobierno, desgraciadamente, le abrió las puertas, se sumó a las felonías del poder extranjero y la República está en precario, en una situación sumamente difícil, sumamente peligrosa. La respuesta no quiere callar, no debe callar. Ese ataque de las drogas del Departamento de Estado, poniéndonos a nosotros como en el tiempo en que se llegaron a consumar 357 vuelos. ¿Por qué no hacen? La droga que está llegando es por tierra, menos por aire nada, por la mar muy poco, girando siempre hacia Haití. Por tierra, lo saben. Saben que República Dominicana, en medio de la tragedia del terremoto, consintió el uso de los dos puertos mayores para lo que iba o venía de Haití, sin control en el paso por República Dominicana, bajo la leyenda de chequeado de origen. Saben incluso que el incremento en los puertos europeos se elevó a un 800% de droga de esos puertos mayores, porque así lo hizo la prueba la USLAC en su seminario, aquí en Bávaro. Lo saben todo, pero juegan con eso. Me decía un gran amigo, miembro de nuestro partido, que en una oportunidad estando en Cabo Haitiano, siendo él funcionario,
llegó autoridad norteamericana y estuvieron conversando y él hizo la alusión a la condición de narcoestado de Haití y el peligro que para nosotros significaba la cuestión de la droga de Haití y unas Naciones Unidas que no tenían mandato, o si lo tenían no lo cumplían, para la interdicción de droga en Haití. Y ese funcionario le dijo, la droga no es una prioridad norteamericana. Ahora, en Haití, ¿qué pasa? Están pasándole por encima a la lucha mundial antidroga porque el proyecto de geopolítica es más importante. Por eso es el pacto implícito, por eso están coincidiendo, por eso se dan estos escándalos. En esos niveles, ¿cómo andan las cosas? Del cuñado de Martelly se dice que es el que controla la mayor cantidad de la droga de Haití. Mire por don Yandelijo. Callado todo el mundo. Cuidado quien habla de eso. Ni con el pétalo de una rosa. La situación es muy, muy delicada. Yo traje hoy un artículo mío de este año, marzo del 2015, que lo quiero repetir. Lo voy a leer porque observándolo en la oficina, dije, lo voy a leer porque los momentos son muy difíciles y hay que tener material de esta naturaleza en la atención diaria, en el recuerdo inmediato, no olvidarlo. Lección de los viejos. Si los viejos pudieron, no se explica por qué no pueden los jóvenes. Esta puede ser una tarea pendiente de cumplir a cargo de la comprensión de nosotros, los dominicanos. Parecería que en esa cuestión se encierra y reside el enigma de saber a ciencia cierta quiénes son nuestros líderes reales, además de los del pasado reciente. El presente hirviente muestra que los tiene, pero muy a prueba. Es bien cierto que resulta difícil evaluar la autenticidad sostenible de todo liderato. Son tantos los hechos y tan variadas las circunstancias de las bregas sociales y políticas que la solidez y la eficacia de las orientaciones lideradas ondulan demasiado entre los aciertos y los errores. De ahí es que un liderato puede surgir de forma bien neta y definida por obra de acontecimientos, pero puede ocurrir que las cambiantes y volátiles vicisitudes de las luchas públicas hagan borrosa la consistencia de lo que ha estado revelando como guía apropiada y confiable. Por ello, esas oscilaciones de la percepción del liderato turban tanto la confianza, y siembran incertidumbre hasta animar posibles dudas de que las dimensiones que se le reconocen al líder en un momento dado podrían flaquear y desvanecerse para el desencanto del seguimiento y daño esenciales a la República. 20 de marzo 2015, este año, antes de los acontecimientos de la implosión del Partido de Liberación Dominicana, en la ruina de la división tormentosa, en un marco de acciones realmente reprensibles. Continúo. Es por ello que las pruebas de los liderazgos verdaderos son tan prolongadas en el tiempo
y que solo éste tiene la última palabra, el tiempo, para otorgar ese reconocimiento del liderato con categoría histórica, decididamente irreversible y respetable. La adhesión del seguimiento al liderato puede enturbiarse y hacerse maliciosa en la versión repugnante del oportunismo y las lisonjas vacías que tanto daño suelen hacer al propio liderato, que termina por perder seguridad al apreciar lo que es sincero y lo que no lo es. Es ese fenómeno de audacia, favorecido por el acceso frecuente y cotidiano, que filtra todo lo que pueda fluir desde fuera como realidad. Se habla entonces de ese cáncer de las camarillas que tienen a los líderes reales, que tienta a los líderes reales a rehusarla para alojarse en una sociedad provechosa que le deje a solas con su conciencia. Es detestable hablar solo de cosas gratas. Ese sentirse dueño de la función de cofre que guarda los secretos pequeños de los hábitos del liderato, que se nutre de cosas verdaderamente inservibles, como si el hombre durmió bien o no mal, si está o no de buen humor, si quiere o no aprobar, si va o no a algún lugar, si tiene o no decisión de cosas fundamentales. En fin, todo un entorno bajo control aislante que genera limitaciones a la comprensión de lo trascendental y reduce al liderato de tal modo que lo que le asedia y le obstruye la visión colectiva y de futuro tiende a asfixiarle hasta degenerar en un ruinoso derrumbe de todo acierto posible. Los dominicanos tuvimos, obrando en paralela, dos singulares lideratos que alcanzaron casi el siglo como edad, cada uno frente a un mundo de sucesos, de eventos y contratiempos complejísimos, lidiando dramáticamente. Hojas de vida diferentes, en las cuales se aluvionaron características y rasgos especialísimos, en niveles tales que se hicieron leyenda, propiamente mitos en el imaginario popular, cuya fe fervorosa asumía resiedumbre de lealtad obsesiva. Adversaron, confrontaron y debatieron en términos de intemperancia recíproca. Algo que se llegó a tener por sabido fue que jamás podrían converger en esfuerzos y posiciones conjuntas. Todo indicaba que sus disputas y controversias, nicho de adhesiones enardecidas, nunca podrían confluir a un alto propósito de servir a la patria. Sin embargo, llegó un momento que sirvió para consagrarlos como guardianes formidables de la soberanía y la independencia nuestra. Se produjo un convencimiento compartido de que la patria estaba bajo ataque y que necesitaba una inflexión fuerte y determinante para blindar la unidad nacional. Ambos advirtieron la conspiración de escala mundial que venía tratando de abrir paso a la desaparición y el hundimiento de cuanto hemos tenido y de cuanto hemos creído. Viendo en retrospectiva la suerte nacional, resulta interesante comprobar que ambos fueron víctimas de golpes de Estado, uno por un derrocamiento en el 63, el otro en la mutilación institucional mediante el estupro de la Constitución en el 94, teniendo Haití de trasfondo como contexto indefinible. Yo que tuve el privilegio de oírles departir el Día del Amor en el mes de febrero del año 86 y hablar con tanta sinceridad de los agradables recuerdos de la juventud, tuve una satisfacción agridulce
al pensar por qué se dejaron separar tanto por las vicisitudes, pudiendo haber hecho mucho simplemente obrando, si no juntos, no tan separados. Viví y participé en los dos aciagos desenlaces de ambos y me siento testigo de excepción para comparar el tiempo de ellos, los viejos, y el presente de hoy, de los jóvenes. Aquellos tuvieron que reconciliarse y dieron una prueba portentosa de visión de futuro y desprendimiento, al grado de que los jóvenes ya están para cumplir más de 3 lustros de poder, aunque las circunstancias son más comprometedoras y escabrosas, quizá por estar muy alejadas y por debajo de la fortaleza intransigente de los dos viejos. Es ahí cuando surgen las preguntas siguientes. Si los viejos pudieron, ¿por qué no lo hacen los jóvenes? No puede ser espejo del pasado inmediato. No es más grave cuanto confrontamos hoy. ¿Dónde están los lideratos responsables que han merecido el apoyo abrumador del pueblo en elecciones sensacionales? ¿Qué se sabe de ellos y su actitud frente a las agendas menudas de los hartazgos de amiguetes? ¿Y la patria? Terminamos por entregarla. Admitimos o no que se reinterprete y se caricaturice. He dicho que los líderes del presente deben tener pendiente que el boleto para el viaje hacia la historia solo está disponible en la sagrada estafeta de la unidad nacional, más allá de todos los riesgos. Un desafío. Lo demás es el error como tragedia. Pero ¿en qué momento? Marzo del 15, un mes antes de todo aquel desastre que el país vio, y todavía no sale de su asombro. Cómo canibalizaron al partido de Juan Bosch, cómo lograron separarlo, cómo lo hundieron en los desencuentros, estos que están en curso y que ahora comienzan a manifestarse en una serie de cuestiones secundarias, de candidaturas y de aspiraciones y ambiciones. Yo quiero hoy volver a un juicio que expresé en la respuesta hace ya algún tiempo. Porque quiero ser absolutamente cabal, serio, al explicar mis convicciones. Cuando a Leonel Fernández se le crucificó, se le sometió al tratamiento más vejaminoso, más repugnante que se pueda imaginar, buscando, como todos sabemos, que un capo de la droga, que permaneció 10 años sin sentencia, que la mayoría de los documentos de su proceso fueron puestos en bóveda, viniera a hacer un alarde cínico de una supuesta creencia frente a Leonel Fernández, que nunca le dio dinero al Partido Revolucionario Dominicano, del cual había sido jefe de campaña en 2 provincias, que a quien él le había prestado dinero a Leonel Fernández. Cuando se produjo aquella indecencia, estaba precedida por la cuestión de la llegada del capo al país. Y yo dije, había gente importante recibiéndolo, del poder. Y dije más, y había gente de la inteligencia extranjera. Y posiblemente el presidente de la República no se atrevió a contener
ese expediente que lo marcará para siempre como autor de una actitud, de una persecución indigna. Y dije más, y ahora lo estuve leyendo. Esa inteligencia internacional tiene un personal cubano-americano que no perdonará jamás a Leonel Fernández. Mi encuentro con Leonel Fernández, presidente de la República Dominicana, reflexiones de Fidel Castro. El que lee esto coincide conmigo en que hubo una parte siniestra del poder norteamericano que alentó y se prestó para darle cobijo a la barbaridad que aquí se iba a perpetrar. Decía Fidel Castro en esas reflexiones que eso es, leerlo es impresionante. Comprendo la angustia de Leonel cuando medita seriamente sobre el costo de la crisis. La propia sociedad que ha impulsado al sistema capitalista desarrollado no sabe ahora cómo enfrentar el problema y sus teorías más reconocidas lanzan ideas cómodas, las que acabamos de informar. Entonces va describiendo con asombro cómo Leonel Fernández, con la mayor serenidad del mundo, regresa a los problemas más concretos de Santo Domingo y va señalando cada una de las medidas que se propone tomar en los próximos años. En este punto, a caballo de batalla con los fondos sociales, enarbola con fuerza la idea de que los fondos sociales en los países de América Latina, los descuentos de los salarios reales de los trabajadores, constituyen una fuente de capital que, manejado por el Estado, acumula recursos que no pierden valor por cuanto éste crece cada año. Invertidos en vivienda y otros servicios decisivos de la población, descontando una parte real del trabajo vivo que se invierte cada año en ellos, el valor de tales fondos crecería continuamente, afirma Leonel. De repente, ante el cúmulo de teorías y soluciones salvadoras, viene a mi mente estas realidades y me pregunto, hablando Castro de lo que Leonel le decía, ¿podría la ciencia dar una respuesta urgente al descongelamiento de los círculos polares y árticos que se están produciendo a ojos vista y que la atmósfera alcanza niveles de calor más altos de los últimos 700.000 años, algo que Estados Unidos y otras prestigiosas instituciones conocen? Comprendo que tales cifras pueden desalentar un poco, pero ¿no sería peor la ignorancia? Así, ahí, sin embargo, no concluyó la conversación con Leonel. Me dijo que viajaría a Santiago de Cuba a dar una ofrenda a José Martí, etcétera, etcétera. Una reflexión, haciéndole un reconocimiento a Leonel Fernández. Todo el enfoque de él sobre la crisis mundial, todas las afirmaciones que hizo contra el neoliberalismo. Ese Leonel Fernández, el día que yo leí por primera vez esto, le dije, prepárese que usted va a pasar por los mayores padecimientos persecutorios. Esa admiración de Fidel Castro por usted no se la van a perdonar. Después vino un amigo a hablarme del discurso que había pronunciado en Venezuela el día del natalicio de Chávez. Y el amigo me dice, aquí no lo han pasado, pero fue un discurso espectacular. Un discurso en niveles increíblemente latinoamericanistas y con quejas severas sobre el norte. Entonces, se produce todo el ultraje, se produce todo el desastre, todas las deslealtades, todas las bajezas, y se derrumba el hombre. Y hasta admite firmar por la unidad de su partido y se acoge
a lo que van a hacer, yo no he estado conforme. Se olvidó de la República en un momento dado. Pensó más en el partido que en la República. Él está totalmente consciente de cuáles son los términos. Él fue a la OEA a criticar la sentencia, la que quería hacer lo que finalmente Danilo le da con su pluma, barrer el ius soli restringido nuestro. La situación es muy grave. Le bastaba con decirle a sus amigos aparentes que le estuvieron jurando lealtad hasta horas antes. Váyanse, aprueben lo que ustedes crean, no cuenten conmigo, me voy a mi casa. El país necesitaba ese gesto y necesita gestos más de los que puedan hacerlo. Y él está calificado para hacerlo, pese al aplastamiento que le han impuesto por una inmensa parte de la población. Si quería convencerse de que se trataba de una trama indecente, obscena, de que la Procuraduría General de la República estaba a la cabeza, y no era en vano las tantas visitas, las frecuentes visitas del señor embajador a la Procuraduría. La población sabe, si le faltaba, cuál fue la última expresión del capo mafioso, que él esperaba los 200 millones de dólares, que lo mandó a buscar con un abogado y que le habían dicho que era desde la presidencia que se lo iban a dar. Eso está en el candelero. Un juez de Florida, condenado a 27 años, un tal Quetán, el quirino haitiano, decide revisar su sentencia y la recorta a la mitad y lo mandan seguido a Puerto Príncipe. El que acusó a Aristide de narcoestado. Hay elecciones en octubre, lo tienen ahí como una especie de bala de plata en la manga. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que va a producirse aquí entre nosotros? El país tiene que conocer verdades, el país tiene que saber que las reacciones tienen que ser vigorosas, en ocasiones de sacrificio, no importa el límite que se impongan, que le impongan a ese sacrificio. Nosotros estamos tratando de concitar, como dijera al principio, la mayor parte de la población nuestra, tratando de servir a esa lucha inmensa y sagrada de la preservación de la patria nuestra. Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 33, 3 del cable, domingo a las 11 de la mañana, que ya nos anticipó TV3, TV Plata de Puerto Plata a las 5 de la tarde de sábado, Telefuturo, Canal 23 a las 8 de la mañana de domingo, a las 9 de la mañana Musavisión de Puerto Plata, de domingo, al mediodía a las 12 Teleimpacto, a las 2 de la tarde Cinevisión Canal 19, Telenor al mediodía de domingo a las 12 y a las 6 de la tarde, Teleimpacto nuevamente a las 9 de la noche de domingo. Saben ustedes, además, que Diario Horizonte de Nueva York recoge nuestros contenidos, Diario Digital Dominicano por igual, la radiodifusión a cargo de Radio Real de la Vega, Hit 92 a las 9 de la mañana de domingo para el sur de la República. Que asimismo los canales amigos de Montecristi, Sabaneta y Higüey reproducen nuestros contenidos. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes en la entrega de una nueva respuesta el próximo domingo. Muchas gracias y hasta entonces.